Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Ahora vamos a contar con la participación de uno de los juristas más importantes del país, que brilla por su conocimiento en el ámbito de la diplomacia y el derecho internacional, y que además ha ocupado importantes cargos en el Estado peruano hasta llegar a ser inclusive canciller de la República, después de la entrevista que nos ha dejado estupefactos realmente, y en esa enorme violación a la dignidad de la persona que acabamos de presenciar. La conversación con nuestro siguiente invitado va a ser un poco más refrescante realmente, porque trae otros visos y otra connotación. Vamos a darle la cordial bienvenida al embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Bienvenido a Referente Jurídico, embajador. Muchas gracias por la invitación, muy amable. A usted, muchísimas gracias. Antes de iniciar esta conversación, vamos a presentar a nuestro invitado con un pequeñísimo extracto de su amplio currículum. El embajador Óscar Maurtua de Romaña, abogado, diplomático y catedrático, cuenta con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ha cursado estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según nos acaba de comentar gratamente, también está siguiendo estudios de maestría en gestión pública en la Universidad Tecnológica del Perú, donde además es catedrático universitario. Cuenta también con posgrados en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Pertenece al Servicio Diplomático del Perú desde el año 1969. Ha ocupado diversos cargos tanto en la Cancillería peruana como en el exterior. Fue secretario general de la Presidencia de la República. Ha sido embajador del Perú en Canadá, en Bolivia, en el Reino de Tailandia y en la República del Ecuador. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como director de la Academia Diplomática del Perú, subsecretario de las Américas, secretario de Política Exterior, ha sido vicecanciller y finalmente canciller de la República. También ha desempeñado el cargo de representante de la OEA en México, Premio Nacional de Cultura del Perú, así como también Premio Nacional de Periodismo en la República Mexicana. Realmente un honor para nosotros contar con su presencia, embajador. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar esta conversación que va a versar sobre la democracia en América Latina. Vamos a tratar de hacer una lectura general de lo que está aconteciendo en nuestro subcontinente en estos últimos años, con algunas extrañas situaciones que se han estado presentando en el último decenio al menos. ¿Cuál es el estado actual del sistema democrático en Latinoamérica, embajador? Lo cierto es que es una pregunta muy importante, porque Latinoamérica está reflejando una polarización. Los tiempos actuales son deberían estar todos los países identificados plenamente por la democracia. Pero así como hay una tendencia pro-democrática, representativa, participativa, inclusiva, que el Perú lidera en cierta forma, que tenemos ya un registro de varios quinquenios que vienen sucediéndose democráticamente los jefes de Estado y que integra la gran mayoría de los países de las Américas. También hay a su vez a la par una persistente orientación hacia lo que se denomina el socialismo del siglo XXI, el movimiento ALBA. Y eso pues genera confrontaciones. Es reflejo de ciertas ideologías muy trasnochadas. Ya la Guerra Fría terminó, el muro de Berlín cayó. Se cayó hace rato. Estamos pensando en una globalización, una era de globalización con beneficios, con tratados de libre comercio. Y precisamente hay esa persistencia por creer que es la vía del socialismo. En fin, si se respetan las prácticas, los ejercicios plenamente democráticos, no habría preocupación. Pero hay preocupación cuando se modifican constituciones para poderse entornillar en el cargo, en el sillón presidencial, ¿no? Cuando se hacen alteraciones o procesos
no democrático, sino sin observadores que realmente puedan pronunciarse al respecto, y que puedan analizar todo este tipo de elecciones amañadas. No es democracia. Sí. Y por eso es que existe una evidente polarización. Y por eso es que el Perú viene liderando, como ya referí, una intensa actividad tendiente a que se promuevan los valores democráticos. Es una actividad que está la propia Organización de Estados Americanos involucrada. Es innegable que es la aspiración de las Américas y se ratifica constantemente. Lo vamos a ver en la próxima cumbre que tendrá lugar en próximas semanas, en abril entrante. Que ya... Una cumbre que además va a estar marcada seguramente por algunos conflictos, al menos diplomáticos, que se van a presentar desde el momento en el que se ha negado ya definitivamente el ingreso al territorio y al espacio aéreo peruano del mandatario venezolano. Bueno, yo no sé si podríamos llamarle mandatario, en todo caso al presidente, el gobernante venezolano. Pero seguramente pues va a aprovechar las circunstancias para poder hacer lo que él sabe hacer, ¿no? Que es llamar la atención, ponerse en una posición de víctima y evidenciar nuevamente que la situación en Venezuela, la situación política, marca la pautación de un invento de fin de siglo, del siglo XX, y en el cual, así como el Perú el día de hoy lidera en el sistema democrático en América Latina, qué duda cabe, sin embargo, a fines de los 90 el Perú también lideró lo contrario, es decir, dictaduras disfrazadas con la careta de pseudodemocracias, donde había un ejecutivo, un legislativo, un judicial, los órganos autónomos, todos funcionaban formalmente, es cierto, pero en realidad todos controlados y digitados desde el centro del poder político. Y eso es precisamente lo que pasa particularmente en Venezuela, ¿no? Entonces, penosamente. Penosamente. Entonces, ¿y usted cómo evalúa la situación allá? Y yo creo que muy grave, muy delicado. En estos días el presidente de la República está en conversaciones con el presidente de Colombia en lo que se denominan el gabinete binacional, que es un instrumento y una herramienta muy provechosa, muy efectiva. Los dos gabinetes que permiten una revisión macro de todos los intereses bilaterales, no exclusivamente fronterizos, sino una visión macro, son muy prácticos, ¿no? Y luego constituyen y establecen pues ya parámetros, lineamientos, políticas binacionales que son de muy buen provecho para nuestras poblaciones. Sí, el caso de Venezuela nos preocupa a todos, más aún cuando se sabe por estadísticas recientes que el 87% de la población venezolana está adoleciendo de problemas de alimentación. Claro. Es un problema, es un fenómeno político, dramático, de ausencia de libertades, de no vigencia de derechos humanos, pero al mismo tiempo de subsistencia. Y además un sistema dictatorial de auténtica demolición de todas las instituciones, del país, de la patria, de su historia y de todo. Imagínense. La tierra de Bolívar, si estuviese Bolívar de nuevo vivo, ¿qué diría, no? Y además utilizan su nombre para hacer la blasfemia que hacen, ¿no? Así es. Un ingreso mínimo mensual de $4. No, es patético. Es patético. ¿Dónde estamos? Eso es inconcebible. Por eso quizás sea importante que el Perú, por fin, también para liderar otra vez en América Latina, se haya puesto en primer lugar para poder expresar su rechazo a ese modelo, sí, y con la expresión de nuestro presidente de la República de cerrarle las puertas a este señor, porque tampoco es concebible que en América Latina nadie diga nada. Así y todos callen en 7 idiomas mientras vemos lo que está sucediendo en Venezuela y los procesos migratorios cotidianos aquí en el Perú. 10.000 venezolanos ingresan por día, embajador. Y en Colombia ya hay 5 millones. Es cierto. Se estima que esto va a ir además increyendo, ¿no? Así es. Vamos a ver la capacidad también de absorción como mano de obra, empleo, ¿no? De todas estas personas. Pero el Perú ha dicho claramente, primero, no ingresa. Y es un derecho que asiste al Perú, ha sido manifestado por el subsecretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA,
Michel Arregui, es un jurista de origen uruguayo muy calificado, que ha dicho, el Perú tiene ese derecho, y asiste ese derecho, y es clarísimo. Y por eso es que no es que sea una política discriminadora, no. El Perú a su vez está apuntalado y es respetada su decisión por lo que se denomina el Grupo de Lima, que son países democráticos que van desde Canadá hasta Argentina, no voy a enunciarlos a todos, son países que tienen un pronunciamiento muy claro sobre el particular. Y luego ha habido pronunciamientos ya a nivel de OEA donde se registran evoluciones en países que habían estado con cierta apatía o silentes, que ahora ya toman posiciones activas que enrostran que no se debe llevar este proceso electoral que Venezuela está heraldando y que abruptamente ha generado, ¿no?, como un juego de dominio. Que es una patraña, además vamos a utilizar el lenguaje de la verdad, claro, ¿no? Ahora, ¿qué problemas diplomáticos le genera al Perú esta decisión de nuestro presidente de evitar el ingreso de Nicolás Maduro al Perú? Yo no creo que sea un problema diplomático, es un problema práctico. No compartimos los estilos y más aún queremos hacer evidente ante la comunidad internacional que hay un rechazo definitivo a esas conductas dictatoriales. Diplomáticamente las relaciones están, pues como es evidente, entre todo reflejo de política, todo lo que es política interna se refleja en la política externa, es un principio, un axioma de relaciones internacionales. En el caso concreto de Venezuela y Perú, hemos retirado nuestros embajadores, mejor dicho, el Perú estimó que se retirase, fuese declarada persona no grata el embajador venezolano en Lima, y a su vez, días inmediatos, Venezuela dispuso que también se retirase nuestro jefe de misión. No tenemos representación en Venezuela. No hay encargados de negocios, jefes accidentales, encargados, no titulares, a nivel de embajadores, pero las relaciones bilaterales, las relaciones consulares están vigentes. Es decir, la comunidad peruana en Venezuela y la comunidad venezolana en el Perú son atendidos por los sendos consulados que operan en ambas repúblicas. No hay problema entonces de protección con sus respectivos países. No, en eso no. En derecho diplomático pues, se ha dado, se refleja en la jerarquía de las relaciones. No atraviesan por buen momento, ha habido actitudes agresivas, ofensivas, innecesariamente, ¿no? Sí, sobre todo con esos exabruptos y expresiones infamantes e injuriantes de parte del mandatario. Que no tienen ninguna justificación y que es inaceptable en una confraternidad de naciones, que es lo que aspiramos todos en América Latina. Sí. Ahora, ¿no hubiera sido preferible que ingrese al Perú, pienso yo, ¿no? A ver, le pregunto a usted como diplomático, que ingrese al Perú para que el pueblo venezolano le dé la recepción que merece este señor, juntamente con los peruanos que quieran expresar el repudio a toda forma de dictadura? Estoy seguro que se ha ponderado todas esas opciones. También hay una responsabilidad del Estado. Si se produce, imagínense que eventualmente se hubiese producido o ante su presencia una agresión de parte de conciudadanos. Hay una responsabilidad. Hay que ponderar. Hay opiniones que se sustentan que por qué no se le dejó ingresar para que el propio pueblo venezolano radicado ya en el Perú, acogido fraternalmente por los peruanos, pudiese expresar su malestar, desagrado. Ser conductores, permitir que se produzca un agravio innecesario. Aquí yo creo que lo que queda, lo que deja algo lo que sobresale de todo esto es ese registro ante la comunidad internacional que el Perú no va a ceder en conceptos democráticos, que el Perú tiene una voluntad, una vocación democrática y que así vamos a hacerla prevalecer y que se rechaza todo intento. Fuera de un raciocinio, de una sustentación individual, es compartida por el colegiado, el colectivo que suponen este grupo de cancilleres, el denominado Grupo de Lima, que es una actitud
que el Perú ha preconizado cuando se tratan de problemas que hubieron en el pasado, en Nicaragua, en fin, en diversas... Y del que Maduro ha despotricado, sí, pues, groseramente. Groseramente, ¿no? Este es un colectivo que tiene representación. No hay necesidad de que tenga un convenio constitutivo, un estatuto. A veces la juridicidad nos lleva a nosotros a pensar que todo es... Son colectivos que dimanan en forma ad hoc para poder reflejar una tendencia. Y esa tendencia es: no queremos y que no se expanda, que somos distintos y que condenamos los atropellos, la violencia, los encarcelamientos, la persecución, las policías secretas que existen en Venezuela. Y las violaciones de los derechos fundamentales. Crímenes que hemos visto por los medios de comunicación. Este policía que fue acribillado después de haberse rendido. Así es patético. Eso es intolerable. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa para continuar, ¿le parece? Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a hacer entonces esta nueva pausa en el programa y ya regresamos con nuestro invitado el día de hoy. Estamos conversando con el embajador Óscar Maurtua de Romaña. No se vayan, ya regresamos.